Bueno, si les parece, vamos a iniciar la mesa sobre el tema el derecho a la atención, parte del derecho del paciente. De alguna forma, como ustedes se darán cuenta, en un momento en el cual se han ampliado las legalidades en lo que tiene que ver con la sociedad civil, también nos atraviesa a nosotros esto, y si bien el paciente es un sujeto de derecho, el paciente con un trastorno mental también es un sujeto vulnerable. Y esto creo que no tenemos que perderlo de vista, porque a veces en la ampliación de las legalidades hay un cierto espíritu que hace recordar al liberalismo de mediados del siglo XIX, sobre un libre albedrío casi absoluto, una decisión desde lo individual, un ejercicio de la libertad desde lo individual, que no solo en muchos casos no pueden decidir y tener los pacientes con trastornos mentales, sino también me pregunto que tampoco lo tenemos nosotros, todos los que estamos acá. No hay tal absoluto ejercicio individual, sino que también está vinculado permanentemente en una relación entre todos nosotros. Entonces, por eso nos parece importante hablar de esto, más con algunos dictámenes del órgano de revisión, que por eso vimos de armar este espacio. Contamos con 3 notables psiquiatras, y esto me parece que es muy importante, los 3 trabajando en el ámbito público, y entonces el primero que vamos a dar la palabra es al doctor José Martínez Ferretti, que nos va a hacer algunas reflexiones sobre los dictámenes, resoluciones del órgano de revisión. Entonces, bueno. Bueno, gracias. A ver si estamos prendidos. Sí, creo que sí, fíjate. Hola. Hola, hola. ¿No? Como siempre. Ahora sí. Hola. Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hablar del tema de cómo venimos con la legislación de salud mental tiene 2 posturas: o entrar en un lamento boliviano o en una queja permanente, o tratar de analizar cuáles son las cosas que están ocurriendo genuinamente. Perdón si hay algún colega de Bolivia, pero es por el tema de Calamaro. Y yo lo que voy a hacer es puntualizar sobre 2 de las muchas resoluciones que ha sacado el órgano de revisión, tratando de comentarlas. Calculo que por la gente que veo presente, la mayoría los conocerán, pero si no las conocen es importante que vean cuál es la temática de crítica, en la cual yo creo que la conclusión final es los psiquiatras y los hospitales, especialmente los hospitales monovalentes, ustedes no tendrían que estar ahí. Y entonces lo que se dice es simplemente para justificar eso. Ustedes no tendrían que estar ahí. Primero vamos a empezar hablando sobre el anexo de la resolución de la Secretaría Ejecutiva número 15 del año 2014, el famoso documento sobre muerte en instituciones monovalentes de salud mental. Este documento lo que coloca es realmente el planteo de la muerte en un hospital de salud mental en la misma condición que la muerte en custodia en una unidad carcelaria. O sea, unifica la situación del hospital, que todavía por lo que sabemos es un lugar de tratamiento de enfermedades y en donde también hay enfermedades clínicas que se asisten adentro de ellos, lo asemeja con la situación de las cárceles, en donde la situación es solo la custodia del sujeto. Bueno, me pasé 2. Toda muerte ocurrida en persona internada debe investigarse considerándose una muerte dudosa hasta establecer causas y motivaciones de la misma. Yo hice un punteo de algunos de los puntos más destacados.
porque afirma que los códigos propios de una institución total, las más de las veces, invisibiliza los verdaderos motivos de la enfermedad o la muerte, los que llevan a producir la causa médica final, y que en muchas ocasiones se vinculan con las condiciones de vida desfavorables de las personas y el contexto de encierro. Por supuesto, parecería considerarse el contexto de encierro de nuestros hospitales no teniendo en cuenta el concepto de puertas abiertas que rige en la mayoría de las instituciones, al menos en las que trabajamos en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense acá porque esto es lo que nos toca, donde simplemente la internación prolongada innecesariamente, el aislamiento, la aplicación de medidas de sujeción sin un acompañamiento activo de cuidado permanente, la aplicación de corriente eléctrica, ¿se referirá a 220? O la sobremedicación, concepto muy amplio, entre otras prácticas restrictivas y o invasivas, son métodos que frecuentemente se naturalizan en el contexto de encierro. En el ámbito de la salud mental están más cerca de constituir medidas de control y disciplinamiento que prácticas reconocidas por su eficacia terapéutica basadas en las evidencias, que al tiempo de atentar contra la dignidad de las personas, su autoestima y afectividad pueden afectar su integridad física e incluso llegar a producir la muerte. O sea, fíjense que el planteo, obviamente, que nadie va a defender a una internación prolongada innecesaria, nadie va a defender a un sujeto que sin la indicación precisa es tratado con tratamiento electroconvulsivante, nadie va a defender a un sujeto que sobremedica en el sentido estricto que conocemos nosotros, pero unificar a todas estas situaciones, vamos a ver que cae en la situación de que todo enfermo es pasible de haber muerto por una causa producida a larga distancia por el médico psiquiatra que lo atendió. Es indudable que los determinantes de la salud de las personas con padecimiento mental institucionalizado en contextos de encierro no son favorables, dado el incremento de factores de riesgo para su salud física y mental a la que se ven sometidos, aislamiento y enajenamiento. El enajenamiento como acción de la institución, parece, y no como la enajenación producida por la enfermedad. Nutrición deficiente, pobreza, ausencia de apoyo sociofamiliar y redes comunitarias. O sea, toda una serie de situaciones en donde todo paciente termina entrando en condiciones de ser considerado la institución la responsable de la figura de la muerte. Incluso fíjense con un detalle muy interesante. Fíjense el primer párrafo que choca con lo que propone, digamos, la misma tendencia ideológica que sabemos está detrás del órgano de revisión. Las situaciones de conflicto gremial y laboral que incluyen manifestaciones llevadas a cabo en los hospitales monovalentes, que si bien para los trabajadores es el propio lugar de trabajo, para los usuarios internados en su espacio de rehabilitación y en muchos casos es su hogar. O sea, ¿en qué quedamos? En un lugar de encierro monstruoso, pero ahora resulta que es su hogar y su espacio de rehabilitación. Constituye un acto más de violación de la intimidad, privacidad y libertad de los que allí residen y deben aceptar actos que son un derecho para unos y a su vez una vulneración para las personas con padecimiento mental internadas. Yo me pregunto, cuando los docentes hacen un paro y dejan de dar clases, las tendencias ideológicas que están sustentando a muchas de las personas que están en el órgano de revisión, en general dicen, no, está bien, los alumnos deben mentalizarse y es importante que participen de la medida de fuerza que toman los docentes. La discusión actualmente sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires y los alumnos, resulta que nosotros democráticamente en un hospital produzcamos una acción gremial fíjense, lo agregan dentro de los factores de maltrato a los pacientes que los puede conducir a ser una causa indirecta de su muerte. O sea, fíjense cómo el contrasentido de la queja gremial, un derecho reconocido y que muchas veces la hemos trabajado en compañía de los pacientes para que la conozcan, para que la sepan, para que entiendan qué es lo que estamos reclamando, termina siendo una situación que también se nos achaca como responsabilidad ante la posible muerte posterior del paciente. Y después estas versiones
realmente dantescas, porque la cotidiana violencia, abusos y maltrato que recae sobre las personas institucionalizadas. Cotidiana. Denunciada por el propio colectivo de usuarios y familiares, por trabajadoras de salud mental de las instituciones imputadas, por diversos organismos nacionales e internacionales y otros agentes externos, y las presentaciones a la justicia en la actualidad también de esta organización, reflejan las condiciones inadecuadas y lesivas en que viven las personas, en contexto de encierro y que sin duda comprometen su seguridad, su integridad, hasta su vida. La falta de garantía de los derechos humanos de los mismos alcanzan el derecho a la salud y a la vida de tal forma de ser testigos de muertes prematuras vinculadas a las ya mencionadas condiciones de vida desfavorables, así como de muertes evitables. O sea, la construcción ese es un lugar que vulnera todos los derechos, todo está en contra, todo es destructivo, e incluso que los trabajadores protestemos porque hay condiciones que creemos que se deben mejorar, también es destructivo para el paciente y también puede ser el motivo de un futuro causal indirecto de la muerte del paciente. Por eso, como corolario, esta resolución del órgano de revisión dice: se considera que toda muerte producida en contexto de encierro merece ser investigada, siendo responsabilidad de los jueces otorgar entidad al acontecimiento. Es decir, toda muerte ocurrida en el ámbito de encierro debe considerarse muerte dudosa. Más allá del error jurídico, porque en realidad la muerte no es dudosa, todos los que hemos estudiado medicina legal sabemos que la muerte es de causa dudosa, el sujeto está muerto seguro, si no, no. Es decir, me parece extrema la situación de plantear que toda muerte ocurrida en el ámbito de encierro. Nuestro servicio, nuestro hospital, tiene un servicio de clínica médica, en donde se tratan enfermedades clínicas. Es más, fíjense cómo esto agrega, voy a saltear una. La intervención judicial se hará extensiva a los casos en los que el deceso se produzca durante internaciones clínicas y las causas o circunstancias de esa internación tengan como origen una internación por salud mental. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros correctamente hacemos el seguimiento de un paciente con un problema cardíaco o un problema de cualquier origen y a tiempo lo derivamos a que haga un tratamiento en una institución, en un hospital general, también esa situación debe ser investigada porque se inició a partir de la internación en un efector de salud mental. Todo fallecimiento de una persona internada por salud mental en instituciones públicas y privadas. Se disponga como primera medida la inmediata intervención de la juez, de la representante del Ministerio Público Fiscal competente, según corresponda, a fin de que se instruya la investigación judicial del deceso de manera imparcial y exhaustiva. ¿Sí? Esto, lo que todavía no hemos tenido la experiencia de que va a ocurrir, también va a ser progresivamente extensivo, creo yo, a las muertes en instituciones, en hospitales generales, de pacientes que estén internados por salud mental. Ha llegado. Entonces, fíjense entonces que el hospital general también va a ser un lugar donde obviamente los fallecimientos pasan a ser mucho más frecuentes por la coexistencia de patología física, pasa a ser, digamos, una situación en donde estamos en la mira y en la observación. Vamos a después abrir al debate y los casos que hayan tenido. La otra resolución que querría comentar en la breve ponencia o exposición mía es la que nos tocó en la resolución 23 del año 2014, en donde se llevó a cabo un monitoreo integral del servicio 30 de admisión del Hospital Borda, servicio que constituye, los que no lo conocen, una mezcla de una guardia y una terapia intensiva, digamos, porque es donde ingresan los pacientes cuando ingresan grave y donde a su vez muchas veces son derivados los pacientes que están en estado de mayor descontrol para que tengan mayor cuidado. Ahí fueron a supervisar las condiciones estructurales, la modalidad de abordaje y vigencia de los derechos de los usuarios. Y se realizaron 3 visitas. Cabe destacar que nosotros en la respuesta que dimos desde el hospital, redactada en mayor medida por la doctora De Benedetti, y también con la colaboración del doctor Sichelo y el doctor Picasso acá presentes,
Bueno, se planteó, no hubo registro, no hay registro en ningún lugar del hospital que estas personas hayan estado, hayan firmado algún papel, hayan firmado una historia clínica o se hayan identificado como tales, a pesar de decir que hablaron con los pacientes, con los profesionales y con el equipo. En primera instancia, una de cal y una de arena, se observó en los casos relevados presencia de criterio de internación actual. O sea, por suerte nos dijeron que los pacientes que estaban en el 30 estaban bien internados y había riesgo cierto inminente conforme a las prescripciones de los artículos 16 y 20 de la ley 26657. Se observó que los casos estaban en situación de descompensación con riesgo cierto inminente. A pesar de ello empiezan a decir estas cosas. Se observó el faltante mobiliario para que las personas puedan guardar sus pertenencias, situación que es cierta y que ha habido muchas mudanzas en el hospital y las restricciones presupuestarias de la ciudad lo generan. Durante la recorrida se observó ropa apilada sobre el piso y que asimismo fue relevado que duchas de uso de las personas internadas no presentaban puertas que permitan preservar la intimidad de los usuarios. Necesito comentarte algo, ¿no? En tu clínica. Que lo expuesto se contrapone a lo prescripto por los principios 13 y 8 de los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención en salud mental y el artículo 7 de la ley 2657. Vamos a ver qué dicen estos. Derechos y condiciones de las instituciones psiquiátricas. Todo paciente de una institución psiquiátrica tendrá en particular el derecho a ser plenamente respetado por cuanto se refiere a su vida privada. Es que no haya puertas en las duchas, que sí hay cortinas, les aclaro, que no haya puertas en las duchas, una vulneración a la vida privada. Me pregunto, ¿no sabemos que es el lugar estadísticamente más frecuente de lugar de suicidio para los pacientes? Por eso, es decir, entonces, ¿cuál es un valor supremo? La privacidad de ese sujeto que se baña, por otra parte, como nos bañamos todos los muchachos en un club, ¿no? Es decir, que a veces ni hay paredes y directamente nos bañamos con la ducha uno al lado del otro. ¿Esto es una vulneración a la vida privada? Pero fíjense que el principio 8, que ellos citan, dice claramente, se protegerá a todo paciente de cualquier daño. ¿Cuál es daño mayor? ¿La posibilidad de que un paciente quede bajo la vigilancia y se suicide? ¿O que sea visto desnudo por otro paciente que se está bañando? ¿Sí? Y el artículo 7, en el inciso L, derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con un resguardo de su intimidad. Pero volvemos a lo mismo. ¿Ambiente apto para qué? ¿Para qué está internado un paciente con riesgo cierto inminente? ¿Para proteger su vida íntima o para la aptitud tiene que ser para proteger su vida ante las actuaciones suicidas, que en las duchas es el lugar más estadísticamente frecuente? Otra de las observaciones, que a su vez surge que al servicio 30 se ingresa por una puerta metálica con una ventana enrejada, sin picaporte, con acceso controlado por un guardia de seguridad privada, como así también que las ventanas poseen rejas malladas, constituyendo un dispositivo de internación de modalidad cerrada. La pregunta viene, ¿y si tenemos a las personas con riesgo cierto inminente, qué las tendríamos que tener? ¿Con la puerta abierta? ¿O los tendríamos que tener, como muchas veces en los hospitales generales los tienen que tener, en el box de guardia y convocar a un policía para que custodie que el paciente no se vaya? ¿O atado a la cama porque la única forma de contención es la cama y los implementos que se puedan adherir a la cama? Y ahí ellos citan el artículo 7, el inciso D, derecho a recibir y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente. El paciente con un riesgo cierto inminente, ¿no es más conveniente que haya un control de egreso? Fíjense que en ningún lugar dice que la puerta esté absolutamente cerrada, sino que hay un sujeto que se abre con llavín, o sea, no está la llave puesta, o sea que hay un control de ingreso y egreso, como decía un psicoanalista del hospital. El sistema de puertas abiertas no quiere decir que no haya puertas, que ante determinadas cosas puedan ser cerradas. Y casualmente, este servicio donde el mismo órgano dice que están los riesgos cierto inminente, es lógico que así sea. Todos nos acordamos de esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos trasladamos nuestro servicio a un 9º piso sin mallas en las ventanas? ¿Sí?
Claro, tengamos en cuenta que esto fue difundido, porque fíjense que dice, no dice murió un paciente, dice murió un camillero por salvar a un paciente, ¿sí? Porque si no, esto no hubiera llegado a los medios de comunicación si no hubiera habido el camillero que trató de salvarlo y que se murió. Bueno, las condiciones de ese hospital, en donde fue echado hace pocos días por los gremios y finalmente por el gobierno nacional, nuestro mal recordado, por lo menos por todos los médicos municipales de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Donato Espacavento. Bueno, casualmente esto fue tapado.